Saludos, sean bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy con toda la actualidad de Europa y del mundo. Órdago de Boris Johnson. Cuando terminaba la cumbre europea, que trataba, entre otras cosas, de la relación entre los 27 y el Reino Unido una vez que el Brexit sea 100% efectivo, el primer ministro británico ha lanzado un mensaje: hay que prepararse para un Brexit sin acuerdo. Hasta donde puedo ver, han abandonado la idea de un acuerdo de libre comercio. No parece haber ningún progreso por parte de Bruselas. Así que lo que les decimos es que vengan aquí, que vengan a nosotros si hay algún cambio fundamental por su parte. De lo contrario, podremos hablar de aspectos prácticos como la seguridad social o el transporte por carretera. Pero a menos que haya un cambio fundamental por su parte, vamos a optar por una solución como la de Australia. En cuanto al resto de la actualidad, seguimos muy de cerca también la evolución de la pandemia de coronavirus. La OMS ha lanzado una advertencia a Europa. Aumentan los casos y también las restricciones. Queda por ver si estas últimas serán suficientes. Les traeremos también imágenes en exclusiva del conflicto de Nagorno-Karabaj desde ambos lados del frente, gracias a nuestros enviados especiales. Las víctimas, ya verán, son como siempre los civiles. Carrera electoral en Estados Unidos. A falta de debate, anulado. Ambos candidatos, Trump y Biden, han ofrecido entrevistas por separado en televisión, y estaremos en The Cube, nuestra redacción dedicada a las plataformas digitales y a las redes sociales. Allí Natalia Olsner nos explicará todo lo que necesitan saber de las elecciones en Bolivia que tienen lugar este fin de semana. Arrancamos ya y lo hacemos como siempre con los titulares. Francia supera los 30.000 casos de COVID en un día, mientras el Reino Unido prohíbe las reuniones en los hogares de Londres. La OMS califica la situación en Europa de muy preocupante. Euronews recoge sobre el terreno el sufrimiento de la población civil atrapada a ambos lados del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia en torno a Nagorno-Karabaj. Dimite el presidente del Parlamento de Chipre tras verse implicado en la trama que otorgaba la nacionalidad y la libre circulación por la Unión Europea a criminales a cambio de inversiones en el país. Duelo por el prime time. Donald Trump y Joe Biden se disputan la hora de máxima audiencia televisiva tras la anulación de su debate virtual. El exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por narcotráfico, fue ministro durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Marcha indígena en Colombia. Miles se dirigen a Bogotá hartos de la violencia y los abusos en la región del Cauca. Exigen hablar con el presidente Iván Duque. Los grandes países europeos se tiñen de rojo, alerta máxima por la pandemia de coronavirus. La Organización Mundial de la Salud dice estar muy preocupada por el cariz que están tomando los acontecimientos y advierte de que si se baja la guardia, Europa podría sufrir de aquí a enero una mortalidad por COVID-19 4 a 5 veces superior a la que se registró el pasado mes de abril. La ola de este otoño sigue desarrollándose en Europa, con aumentos exponenciales de los casos diarios y aumentos porcentuales de las muertes. La evolución de la situación epidemiológica en Europa es muy preocupante, afirma el director general de la OMS para la región. En el último mapa, publicado por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, el rojo cubre buena parte del viejo continente. España entera, así como Francia y el Reino Unido. Alemania aparece en gris por falta de datos. Francia ha entrado en barrena. Este jueves el país superó los 30.000 contagios en un solo día. 20 millones de franceses estarán sometidos desde este fin de semana a un duro toque de queda nocturno que afectará a París y otras 8 grandes ciudades, entre ellas Marsella y Lyon. Eso significa que a las 9 de la noche, salvo excepciones, todo el mundo tendrá que estar en casa y todos los servicios y las tiendas estarán cerrados, dice el primer ministro francés. En el Reino Unido, el gobierno ha impuesto prohibiciones en los hogares de 11 millones de personas. En Londres y otras 7 zonas de Inglaterra, desde este sábado, los ciudadanos no podrán recibir la visita de amigos ni familiares en sus propias casas. La alerta máxima, decretada en Liverpool con todo un rosario de cierres y restricciones, podría extenderse también a Manchester, donde se acercan a los 450 casos de COVID por cada 100.000 habitantes. El alcalde de la ciudad ha puesto el grito en el cielo. La gente está harta de ser tratada de esta manera. El norte de Inglaterra está harto de recibir presiones. La vida de la gente, los trabajos, los negocios están en peligro. Esto no es un juego, no son políticos jugando a la política. Esto es real.
En Polonia, el monstruo del virus gana velocidad con 8.000 nuevos casos en 24 horas, un récord absoluto en el país. Los hospitales sufren una fuerte presión. En la capital y otras regiones, los colegios han sido cerrados. Se ha implementado un corredor comercial para los mayores de 60 años, para que salgan a comprar entre las 10 y las 12 de la mañana. El resto del tiempo se recomienda que permanezcan en casa. La primera línea del frente, la guerra que libra Francia contra la COVID-19, está exhausta. Todos estamos muy cansados, estamos al borde del colapso, con los nervios a flor de piel, no estamos bien. El jueves, trabajadores del sector sanitario de todo el país participaron en una huelga nacional para advertir de la situación dramática tanto al gobierno como a la población. Es horrible, nos falta personal en todas partes, nos faltan recursos, trabajamos en condiciones deplorables. Durante años el personal sanitario francés ha denunciado la paulatina deterioración de sus condiciones de trabajo y una falta crónica de inversiones. Afirman que las promesas del gobierno de inyectar 8.000 millones de euros en el sector no son suficientes y advierten de una posible derrota ante la segunda ola de la pandemia. Mi cuerpo se rindió, mi cabeza, bueno, tendré que arreglarla. He visto enfermar a colegas y al final escuchamos al gobierno decir que volvamos, que confían en nosotros. Pues bueno, tendrá que ser sin mí. El gobierno anunció que se impondrán toques de queda en París y en otras 8 grandes ciudades en un intento de reducir el número de nuevas infecciones diarias y de admisiones hospitalarias. El problema esta vez es el rebrote de la epidemia en invierno, cuando tenemos un gran número de pacientes que son hospitalizados por enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas, virus estacionales o gripe. Y también que, en general, en los meses de diciembre, enero y febrero, estamos en un punto de saturación de camas, independientemente de la COVID-19. Como telón de fondo, un escándalo ha salpicado al ministro de Sanidad y varios políticos, incluido el ex primer ministro Édouard Philippe. La justicia investiga si conocían las medidas sanitarias preventivas adecuadas, como la conveniencia del uso de mascarillas, y no las divulgaron o las negaron debido a una falta de material. Ejercer como capital europea de la cultura suele ser un revulsivo económico y cultural para la ciudad o las ciudades elegidas. El año 2020 debería ser un año de auge en Galway, en Irlanda, pero la pandemia echó por tierra meses de esfuerzo. Fergal Hines dirige un teatro en Galway. Ha afectado a todo lo que hacemos, pero hemos respondido de la forma más positiva posible. La gente merece un teatro de primera clase en su comunidad y seguiremos ofreciéndoselo si es posible. Nuestro modelo de financiación ha cambiado, pero seguiremos adaptándonos para cumplir nuestros compromisos y seguir adelante. Hasta ahora el Comité de la Capital Cultural de Galway ha gastado unos 18 millones de euros en distintos eventos. Los organizadores han tenido que recortar drásticamente su programa, pero aseguran que cumplirán el 70% de sus planes iniciales. Estamos cumpliendo lo que dijimos que haríamos al ganar la candidatura en 2016. Estamos trabajando con todos nuestros socios culturales locales y entregando el programa del libro de la candidatura, que en esencia era el 70% del programa en sí. Es lo que nos comprometimos a hacer y es lo que estamos haciendo. Con una población de 80.000 habitantes, Galway, en el oeste de Irlanda, tenía una oportunidad de oro para potenciar su imagen ante el mundo. Sin embargo, sus dirigentes están decididos a recuperar el tiempo y la inversión perdidos. Creo que todas las localidades en Irlanda y en el mundo tendrán que luchar muy duro para recuperar las pérdidas de este año y el que viene. Seguiremos en este patrón de ralentización hasta que se encuentre una vacuna. Las plazas más fuertes son las que han apoyado a sus negocios, a sus artistas creativos, a la industria, para asegurarse de que haya estabilidad mientras esperamos esa vacuna. Las plazas que invierten, que se expanden y se aseguran de que la gente esté protegida ahora, son las que se recuperarán más rápido. Galway ha dejado de ingresar casi 1.000 millones de euros debido a las restricciones impuestas desde el pasado mes de marzo para combatir la pandemia. Sin embargo, en la ciudad hay ahora mismo una nueva determinación que se espera traducir en un vigoroso impulso internacional para recuperar esos ingresos perdidos en los próximos 3 a 5 años. This is Ken Murray for Euronews, Galway City, Ireland.
Las comunidades civiles de cada lado del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia están pagando el precio de la ruptura del último alto el fuego. Euronews se asoma a este terrible escenario en reportajes en paralelo en ambos países. Este es el escenario devastador después de un supuesto ataque armenio con misiles en un barrio de Ganya, la segunda ciudad de Azerbaiyán. Al menos 10 personas murieron y muchas, incluidos niños, resultaron heridas. A las 2 de la mañana ocurrió la explosión. Todo empezó a moverse. El techo se levantó y cayó. Nos asustamos, todo sucedió de inmediato. La explosión fue muy fuerte. Hemos sobrevivido, pero esperamos a que la comunidad internacional preste atención a lo que está pasando. ¿Qué más puedo decirles? Pueden mirar y grabarlo todo. El ataque fue uno de los peores en lo que respecta a bajas civiles. Una característica trágica de este último estallido de violencia. Desde otras partes del país llegan gestos de simpatía y solidaridad. Armenia niega haber tomado como objetivo a civiles, alegando que su propio pueblo ha sido víctima de ataques azeríes. Un adiós amargo al dejar Nagorno-Karabaj tras casi una semana del alto el fuego humanitario. Los intensos combates cerca de la ciudad de Martuni no han dejado otra opción a esta familia. Es un adiós incierto, no saben cuándo volverán. Esta pareja de ancianos de Stepanakert deja su hogar. No saben siquiera dónde se quedarán cuando lleguen a Ereván, la capital de Armenia. Y esta madre, al borde de las lágrimas, ya ha visto a 2 de sus hijos partir al frente. Él es mi hijo, tengo 2 hijos alistados en la guerra, no consigo despedirme y no hace más que decirme que me vaya. El conflicto entra en su 3ª semana y no va a menos a pesar del alto el fuego. Nuestra enviada especial se desplaza en la línea de frente cerca de la ciudad de Martuni, cuyo acceso está estrictamente controlado. Aquí no se permiten entrevistas. Es una mañana tranquila, pero a lo lejos se oyen los bombardeos. Desde hace 2 semanas, la línea de frente se mueve en función de los combates. Del lado armenio, esta es la posición permanente. Los armenios libran una guerra de trincheras y tratan de defenderse de los bombardeos azeríes. Este dron fue derribado hace unos días. Es de las pocas imágenes de la guerra que aquí se libra que nos dejan filmar. Es un arma que se ha incorporado a los combates de un conflicto que dura desde hace décadas. Derribarlos no es fácil, pues son pequeños y vuelan demasiado alto. En el cementerio de Stepanakert, Kankendi para los azeríes, hay nuevas fosas alineadas y dispuestas para el desenlace de los combates. Con cientos de muertos y sin fácil solución a este conflicto, la ciudad espera más pérdidas de vidas y la gente asegura que seguirá luchando. Golpe de efecto en Chipre por el caso de los pasaportes dorados otorgados a delincuentes. El presidente de la Cámara de Representantes del país, Demetris Ilouris, deja su cargo y el acta de diputado tras las investigaciones según las cuales estaría implicado en un plan que permitiría a delincuentes acceder a la ciudadanía del país y con ello a la libre circulación por la Unión Europea mediante un sistema de inversiones. Ilouris dio a conocer su decisión en un comunicado en el que mantiene su inocencia. El ya expresidente de la Cámara ha asegurado que no había dejado el cargo antes porque no se interpretase el abandono como un signo de culpabilidad. La investigación publicada por la cadena de noticias Al Jazeera revela que altos cargos políticos, empresarios y funcionarios ayudaban a criminales a obtener el llamado pasaporte dorado. Un visado que se otorgaba a aquellas personas que invirtieran gran cantidad de dinero en el país. Este programa de ciudadanía por inversión fue cancelado el martes tras el escándalo.
Del debate virtual al duelo por la programación. Tras la anulación del debate por videoconferencia que debían mantener los candidatos demócrata y republicano a la Casa Blanca, Joe Biden y Donald Trump se disputan la atención del electorado programando y contraprogramando su presencia en distintas televisiones. Trump, que fue quien canceló la cita virtual, acudió a la NBC. En lo que respecta a la mascarilla, no tengo problemas, me va bien con ella. Le digo a la gente que use mascarillas. Soy el presidente, tengo que tratar con la gente. No puedo estar encerrado, debo estar fuera. A la misma hora, desde Pensilvania, en un encuentro moderado por George Stephanopoulos de ABC News, Joe Biden hablaba de la gestión de la pandemia. Somos el 4% de la población mundial y tenemos el 20% de las muertes por COVID del mundo. Estamos en una situación en la que tenemos más de 210.000 muertes. ¿Y qué está haciendo Trump? Nada, todavía no usa mascarilla. A muchos votantes les supo a poco. Ambos candidatos se han comprometido a mantener un segundo debate presidencial el jueves de la semana que viene, a menos de 2 semanas de las elecciones. Estados Unidos ha detenido por narcotráfico al exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos. Este general fue secretario de Defensa Nacional durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El actual jefe de la diplomacia mexicana, Marcelo Ebrard, ha confirmado en Twitter su detención, que ha tenido lugar cuando llegaba al aeropuerto de Los Ángeles. Cienfuegos ha sido capturado a petición de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Está acusado de narcotráfico y también de lavado de activos. Fue ministro de Defensa con Peña Nieto entre 2006 y 2012, un periodo en el que como responsable máximo de las Fuerzas Armadas tuvo un papel clave en la guerra contra el narcotráfico. La detención de Cienfuegos es la de mayor calado de un funcionario mexicano en Estados Unidos desde la del exministro de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por haber recibido sobornos del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Este domingo 18 de octubre, casi un año después de las últimas elecciones, Bolivia elige entre continuar el legado de Evo Morales o confirmar el cambio. Desde los comicios de 2019, el país ha visto más cambios que en la última década. Evo Morales fue acusado de fraude, le siguieron semanas de intensas y violentas protestas. Las Fuerzas Armadas sugirieron su renuncia y horas después, Evo Morales estaba dimitiendo a su cargo y volando hacia México. El exmandatario denunció un golpe de Estado. Sus opositores lo llamaron justicia. Yanine Áñez, entonces desconocida en la política boliviana, se convirtió en la segunda mujer presidenta de la historia del país. Y entonces, cuando la situación comenzó a normalizarse, se convocó a nuevas elecciones en mayo, sin imaginar que tiempo después llegaría la pandemia del nuevo coronavirus. Los comicios se aplazaron en repetidas ocasiones, pero finalmente los bolivianos vuelven a votar este domingo. Y uno podría pensar que después de tantos cambios, el país daría un vuelco electoral. Pero no. Un año y una pandemia más tarde, el panorama electoral sigue siendo igual de incierto. Las encuestas siguen apuntando a una segunda vuelta, que enfrentaría a Luis Arce, el gran heredero del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, y a Carlos Mesa, el expresidente y candidato de centro-derecha que casi lo lleva una segunda vuelta el año pasado. Las previsiones son muy ajustadas y no aseguran ni la victoria para uno ni una segunda oportunidad para el otro. Además, como en 2019, un tercer elemento disruptivo ha llegado para aguar la fiesta Mesa. Se trata de Luis Fernando Camacho, tercero en las encuestas y ultraderechista que lideró las protestas en contra de Morales. Los que se oponen al MAS dicen hacer todo para impedir su regreso, pero una vez más siguen sin unir fuerzas. Por otro lado, el movimiento al socialismo está seguro de que volverá gracias al voto popular, con la misma firmeza y apoyo que tenía Evo Morales. Lo cierto es que no será un gobierno fácil y sea quien sea el ganador, se enfrentará a una crisis múltiple. Lo que sí ha cambiado es la grave crisis económica en la que Bolivia se ha visto sumergida en los últimos meses, así como la deficiencia del sistema sanitario que ha quedado en evidencia con la crisis del coronavirus. El próximo presidente deberá reinstitucionalizar el sistema democrático, pero sobre todo pacificar a un país que se encuentra polarizado como pocas veces lo ha estado en la última década. Una multitudinaria marcha indígena avanza hacia Bogotá, la capital de Colombia. Son alrededor de 10.000 y les mueve el hartazgo. Dicen que no soportan seguir siendo rehenes de la violencia en la región del Cauca y víctimas de los que quieren apropiarse de sus tierras. Se sienten abandonados por el poder. Por las arbitrariedades del Estado, por tanto indígena de la cultura agua muerto, porque el gobierno no cumple, nos quiere privatizar la salud,
nos quiere privatizar el estudio, le está metiendo más multinacionales, están sacando más petróleos. Los bosques, las selvas y la Amazonía se están muriendo. Nos están quitando el territorio que es nuestro espacio de vida. Nos están retrocediendo la democracia en nuestro país de un Estado social de derecho a un Estado autoritarista. La convulsa región del Cauca, en el suroeste de Colombia, está inmersa en una espiral de violencia cuyo combustible principal son las disputas territoriales que libran disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y cárteles del narcotráfico, que buscan apropiarse de tierras para cultivar coca y marihuana y abrir rutas hacia el Pacífico para sacar su droga hacia el exterior. La violencia, que disminuyó tras el acuerdo de paz con las FARC, ha resurgido con fuerza. Ya se cuentan al menos 42 masacres este año. Los indígenas partieron el jueves por la mañana de Cali con el objetivo de llegar el lunes a Bogotá, donde exigen reunirse con el presidente Iván Duque. Hoy esperamos con el presidente Iván Duque sentarnos a dialogar por la dignidad de la vida, dialogar lo que es el proceso de paz y que nos reconozcan los territorios que aún nos han arrebatado los pueblos indígenas. Duque ha enviado una delegación de alto nivel con varios ministros a dialogar con los indígenas, pero estos no quieren intermediarios y advierten de que si el presidente no los escucha, se unirán a la Jornada Nacional de Protesta convocada el próximo 21 de octubre. Hasta aquí llega esta edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya saben que pueden seguir informándose en nuestros boletines en televisión y en nuestras plataformas digitales. Les dejamos ya con nuestro No Comment del día. ¡Feliz fin de semana! Dispensa de álcool gel, exigência de uso de máscara. Perder a final da Copa de 1900, inventava jogadas, dribles.